trasfondo de todo esto, de todas estas reformas que se han hecho, pues es la entrega de nuestro país a las transnacionales y al extranjero. Tiene por objeto socavar las bases políticas administrativas del Estado mexicano, que es el asunto del municipio. Y si hablamos del municipio, estamos hablando de una violación al sistema federal mexicano, porque el artículo 40 de la Constitución previene que los mexicanos nos dimos un sistema de gobierno, que es una república, que es una república representativa, federal, democrática, laica, la última reforma que se hizo. Y aquí el sistema federal tiene que ver con una, digamos, partición de responsabilidades, con una partición de competencias, principalmente en el tema de seguridad, que no se ha respetado. Y uno de esos irrespetos que hay en el mandato constitucional, que es el sistema federal, pues tiene que ver con estos temas de las leyes, ¿no? Es una policía específica para resguardar y tutelar los intereses de las transnacionales en México. Y ahora se conforma, se amarra o cierra pinza con la Ley de Seguridad Interior. Desgraciadamente se da en una coyuntura de carácter electoral en donde lo que estamos viendo nosotros como defensores de derechos humanos y como estudiosos de los temas de seguridad tiene que ver con un aspecto de carácter de control social. Vamos a poner que hay una protesta como la que está viendo ahorita y el presidente de la República tiene que dictar una declaratoria de afectación a la seguridad interior. Peña Nieto puede decir que es una afectación a la seguridad interior lo que está pasando en Chihuahua. ¿Sí? Y entonces se activan los mecanismos para que el ejército intervenga directamente, ¿sí? A controlar esa manifestación, ¿sí? Y como un mecanismo, ¿no? para digamos, controlar la protesta social y criminalizar la protesta social. Viola todos los artículos, empezando desde el primero, ¿no? Claro. En donde dice que el artículo primero, que cualquier política de Estado, cualquier acción de gobierno debe tener como eje rector el tema de respeto a los derechos humanos. ¿Cómo es posible que el Congreso haya emitido esta ley cuando no está facultado para legislar sobre seguridad interior? Entonces, estamos hablando de una trama para sostener un estatus de poder, ¿sí? en donde el sistema político mexicano no quiere soltar las riendas y que es probable, ¿no? que en esta elección, en donde un partido de izquierda puntea en las elecciones, pues pueda precisamente desplazar a este sistema ¿sí? de poder como el que estamos viviendo hoy, ¿no? Es que el ejército, las Fuerzas Armadas de México son un punto de apoyo y una palanca para sostener un sistema autoritario de poder que no permite, ¿sí? los avances democráticos de México. A los Estados Unidos les conviene que las Fuerzas Armadas de México estén representadas por un militar. Está la Marina, está el Ejército de Tierra y está la Fuerza Aérea. Entonces vienen aquí los directivos de la seguridad interior y seguridad nacional de Estados Unidos y tocan el tema en esas tres áreas. Y ellos dicen, la Marina es mejor que el Ejército.
¿Sí me explico? Entonces aquí lo que está pasando con esta, digamos, división de la fuerza militar mexicana hacia el exterior es que se está socavando el poder el poder armado del Estado mexicano. Lo que hay que hacer es que en México únicamente debe haber una Secretaría de la Defensa que subsuma las 3 Fuerzas Armadas, y esa Secretaría de Defensa debe ser presidida por un civil, porque la defensa nacional es un asunto civil del Estado. Y dentro de esa defensa nacional está la defensa militar del Estado, y esa sí es exclusiva de los militares. Por eso no es conveniente que esté dividida la fuerza militar mexicana. Lo que el secretario de Defensa, ¿sí?, va a representar una cartera de la Administración Pública Federal. Y esa cartera de la Administración Pública Federal, antes de ser militar, es ejecutiva. ¿Sí? Por lo tanto, debe ser un civil. Ahora bien, debe tener la capacidad para mantener un equilibrio entre el poder político y la fuerza militar. Es decir, evitar los abusos que pueda tener el ejército hacia la autoridad civil, o hacia la sociedad civil, y mantener la avaricia o el deseo del poder civil de usar la Fuerza Armada para dirimir asuntos de carácter social. Los ejércitos se van a operar a través de un Estado Mayor conjunto, ¿sí?, que va a ser el contrapeso entre la función secretarial del Poder Ejecutivo y la Fuerza Armada. Y además ese Estado Mayor conjunto debe ser rotativo entre las Fuerzas Armadas, precisamente para buscar un equilibrio en el asunto del presupuesto. Como general del ejército yo te diría lo siguiente: la Fuerza Armada más importante que debería tener México es la Marina, porque el poder de un Estado radica en el control de sus mares. Nosotros tenemos más de 12,000 kilómetros de litorales, tenemos 541 islas, arrecifes y cayos. ¿Quién los controla? ¿Dónde están? Podemos ser una potencia naviera, de transporte y pesquera a nivel mundial. El Ombudsman militar que yo propuse hace 21 años tiene por objeto, bueno, primero velar por los derechos de los militares, ¿no? Claro. Luego velar por los abusos que los militares o las acciones de mando puedan violar a los civiles. Por ejemplo, llega un grupo de pescadores, tiran una red, pasa un barco a la marina y rompe la red. ¿A quién le van a decir? A lo militar. Para que ese luego repare la red y le restituya. ¿Por qué? Porque esa red representa para ese grupo de pescadores su ingreso, a lo mejor su patrimonio. Claro. Va a ser una institución de controles institucionales, de rendición de cuentas, de transparencia, ¿sí? Y entonces aquí estamos hablando de de un orden institucional que va a responder precisamente a lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Sí? Si una de las instituciones más cerradas que existen en México es el ejército. O sea, ¿por qué no se ha aclarado el asunto de Ayotzinapa, por ejemplo? O el asunto de Tlaltaya. Porque hay una cerrazón por parte del mando militar para que se investigue, como lo dijo Cienfuegos, ¿no? Sí. A mí nadie me va a decir, ni nadie va a investigar a mis soldados. A ver, ¿cómo es posible? Si se está investigando un crimen de Estado, en donde los crímenes o las investigaciones son de orden público, no los puede parar nadie. Claro. Sin embargo, en México las para el secretario de la Defensa. ¿Cómo va a ser posible eso? Claro. ¿Quién es el señor? Tiene más, en ese punto concreto tiene más poderes que el presidente. Está claro que cuando se hizo la reforma al Código de Justicia Militar, se dijo y quedó asentado que cuando los militares
en funciones de policía violen derechos humanos, ¿sí? O cuando los militares violen derechos humanos por la acción de mando, deben ser juzgados por la autoridad civil. Y aquí lo que hemos visto nosotros es precisamente que hay una violación a todos estos. ¿Cómo se puede hacer? Estableciendo una nueva relación civil-militar en donde el ejército esté en sus funciones de defensa nacional, en sus misiones de defensa de la integridad territorial, nada más. Para eso son los ejércitos del mundo. Aquí en México, la mayor parte de la policía tiene un adiestramiento castrense, un adiestramiento militar. Claro. Sí, la mayor parte de los directores de policías a nivel nacional, más de la mitad, son militares. Entonces tenemos que cambiar todo esto. ¿Y por qué el poder público no lo ha hecho? ¿Por qué la clase política no ha hecho? Es que es muy fácil, ¿no? Por ejemplo, un gobernador recurre al ejército. Para lo que quiera. Y se lava las manos. La solución es empoderar a los ciudadanos en sus derechos constitucionales. Y uno de esos derechos constitucionales es crear o encuadrarse en la Guardia Nacional. Es una institución netamente civil, que además no tiene grandes recursos, depende directamente de los gobernadores, es local, es nombrada por la propia comunidad, sus mandos los nombra la propia comunidad. Pero a través de la legislación del Congreso, los militares tienen la obligación de adiestrar militarmente en el manejo de armas y en tácticas militares a los civiles para que estén diestros, para que en un momento dado puedan defender a las instituciones del Estado o defenderlos de una invasión. Quien nos dio la revolución, la independencia, fue la Guardia Nacional. Y la guerra de Reforma fue la Guardia Nacional. La Revolución Mexicana, que nos dio una constitución social, fue la Guardia Nacional. ¿Por qué desaparece la Guardia Nacional? Porque, pues bueno, representan poder. Exactamente. ¿No? Así es.